tal? Buenos días, ¿cómo están? La semana pasada estuvimos ahí en Los Cabos, en Cabo San Lucas, allá compartiendo. Como 5 veces me tocó compartir ahí con varones, con todo, y llevando el mensaje de la palabra. Ellos se conectan con nosotros a través de internet todos los domingos. Y pues qué bueno, una buena oportunidad de sembrar en otras vidas también, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos un invitado especial. Está aquí mi sobrino, le voy a pedir que pase. Él se llama Francisco Javier Arrache, ¿no? Le damos la bienvenida, ¿no? Él está de pastor en Irapuato, Guanajuato. Y fíjese, hace aproximadamente unos 28 años, mi esposa y yo tuvimos un accidente, ya casi llegando a Irapuato, entre Irapuato y Salamanca. El carro se rompió el eje trasero, nos volteamos y una hermana mía la tuvieron que llevar en una ambulancia especial porque se fracturó la nuca. Gracias a Dios todo quedó perfectamente bien, ¿no? Y ahí me querían meter a la cárcel en ese tiempo porque se persigue de oficio cuando hay un accidente grave, ¿no? Y el papá de él y otros de sus primos, todos son abogados, y otro era jefe de la policía y todo, pues entre todos me ayudaron y no hubo ningún problema, ¿verdad? Así que gracias a Dios se pudo arreglar todo eso. Y ahí nosotros en ese viaje tuvimos oportunidad de compartir con el papá de él y con su mamá y con otros primos hermanos. Y fíjense que la que recibió al Señor fue la mamá de él, ¿no? Y siempre estuvimos orando por ella. Y fíjense, ahora su hijo de pastor, ¿no? Y sirviendo a Dios en Irapuato, y la congregación va levantándose fuerte y muy bien. Damos gracias a Dios por eso, ¿no? Pues aquí te dejamos, Paco, bienvenido. Yo le digo Paco, pero... Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Como lo hice en esta mañana, quiero... También ¿verdad? Sí, bueno, ok, está un poquito más bajito. Quiero agradecerles a todos todo lo que han sido una bendición, ciertamente. Por aquí veo algunas caras que conocí el día de ayer y ciertamente les felicito, tienen un espíritu bien bonito, tienen un ánimo y están sucediendo cosas que no están sucediendo en todas partes. Ciertamente esto es una bendición y como lo dije en esta mañana, pueden venir cada mañana y esto es lo que se hace, sí, pero no se hace en todas partes. Esto que está pasando es bien especial y denle gracias a Dios por lo que tienen, ¿verdad? La famosa frase que dices que a veces lo valoras hasta que lo pierdas. No lo vamos a perder, lo vamos a mantener y le vamos a dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Y ciertamente es una bendición, lo dije en esta mañana, este versículo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y más adelante dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, en el verso 3. Y ciertamente no hay mejor lugar para estar que en la casa de Dios los domingos, ¿verdad? Hay gente en el hospital, hay gente que no está muy bien, gracias a Dios nosotros estamos aquí. No hay mejor lugar que estar en este lugar y en este tiempo. Este es el segundo mensaje. El primer mensaje fue de mucha bendición, hablé sobre qué era para Dios y primeramente empecé diciéndole a las personas que qué era para nosotros la vida, y hay muchas diferentes ideologías y esperemos que más adelante puedan tener esa enseñanza que para mí ha sido de mucha bendición, más sin embargo traeré una distinta en esta tarde. Todavía es mañana, ¿verdad? Bueno, tarde, todavía ya es tarde. Nosotros por allá tenemos 2 servicios, a las 11 y a las 7. Aquí tienen 4, qué impresionante. Comenzamos con dos banquitas, ya tenemos, luego compramos otras 20, luego otras 33 sillas y ya no cabemos por allá también en muy poco tiempo. Luego se me invitó para compartir en la televisión y por allá lo hacemos cada martes. Y ciertamente estoy seguro que muchos de ellos, ustedes han tenido parte en lo que está pasando en Guanajuato. En Guanajuato no mucha gente conoce de Cristo, pero gracias a Dios la palabra se está sembrando y está dando fruto. Y yo creo que es por la oración de ustedes. De igual manera les aprecio, les amo en el Señor y les doy gracias por todo lo que han hecho. Y de igual manera quisiera que vayáramos a nuestras Biblias, a Salmos capítulo 10. Salmos capítulo 10, desde el versículo 1. Antes de comenzar, mi hermana en la mañana me dijo, y lo mencioné, me dijo: por favor, ¿podrías decirles el Salmo 91 del 1 al 2 a la congregación y les puedes decir que Dios los ama? Y es una bendición, para mí es un gozo. No tiene mucho tiempo de ser cristiana, pero ya está, diario lee la palabra de Dios y para mí eso es un regocijo.
Como dijo David, mi copa está rebosando. Y para mí esa llamada en la mañana fue una bendición, y yo le dije, claro que yo les voy a compartir esos 2 versículos. Y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y me dijo, simplemente diles que estamos orando por ellas y que Dios los ama. Para mí eso fue suficiente para poner una sonrisa en mi rostro. Yo dije, con mucho gusto, claro que sí les diré. Entonces ya cumplí con lo prometido. Y quisiera que vayamos a Salmos capítulo número 10. Salmos capítulo 10. Nos dice la palabra de Dios desde el versículo número 2. Dice la Biblia: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando yo llegué a leer este pasaje, y hace poco hice un estudio sobre esta verdad, me impactó el hecho de que dijera, el malo por la altivez de su rostro, dice, no busca a Dios. Yo dije, qué terrible la persona que no busque a Dios. Y en eso mi mente comenzó a preguntarse algunas cosas, y no sé si ustedes alguna vez se hayan preguntado, ¿por qué es que hay gente que a veces no cree en la Biblia? ¿Por qué es que hay gente que dice, es que solamente es un libro hecho por hombres y tiene errores? Y le dices, mira, te invito al centro, y dice, no, ese lugar está lleno de pecadores. Y yo digo, bueno, ¿de qué está lleno un hospital? De gente enferma para ser sanada. Y yo digo, ¿de qué está lleno este lugar? Si no somos gente imperfecta con un Dios perfecto que quiere perfeccionar a los santos. Es lo que somos aquí. Y queremos que Dios nos moldee, como dice el libro de Corintios, de gloria en gloria. Y queremos honrar y glorificar su nombre. Y es por eso que nos reunimos en esta mañana. Y me seguí preguntando, bueno, es por qué algunas personas aún sacan el pecho y dicen, yo soy ateo. Probablemente por aquí en esta ciudad también las haya, no lo sé, pero muy frecuente ahí en Irapuato, ahí en la ciudad, muchas personas muy educadas y ciertamente que les van muy bien, y me pregunto por qué es que ellos dicen eso, por qué es que se atreven a decir que no creen en Dios. Quisiera que vayamos al versículo número 13 de este mismo pasaje. Versículo número 13, esa misma pregunta que yo tenía se la hizo el salmista. Y dice el salmista por obra del Espíritu Santo, ¿por qué desprecia el malo a Dios? Quisiera titular esta enseñanza, ¿por qué desprecia el malo a Dios? Por la gracia de Dios quisiera que viéramos la respuesta. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres, Señor. Gracias que tú has puesto en nosotros un deseo, Señor, de poder buscarte. Y como te ruego, Señor, que como en el servicio de la mañana tú, Señor, tú te muevas en medio de la silla, Señor, en medio de nuestros corazones. Ayúdanos a saber que te necesitamos más que el agua que bebemos y más que el aire que respiramos. Señor, separados de ti, como dice tu palabra, nada somos, pero contigo todo es posible. Y rogamos, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra y nos des sabiduría, Señor, para poder comprenderla. Te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo una plática antes de yo ser pastor. Yo era un intérprete de una fábrica en Irapuato. Yo me crié un tiempo en Estados Unidos. Les cuento mi testimonio brevemente. Fui a estudiar negocios internacionales a la Universidad de Kentucky. Y ya después mi familia ya sí era cristiana, así se congregaba. Y entonces me dijeron que fuera a un campamento. Y fui a ese campamento y fue bien hermoso, aunque yo no sabía mucho inglés en ese entonces. Estaban predicando y Dios puso en mí un deseo, el servirle, y yo rendí mi vida a Cristo en las montañas. Recuerdo, y ya después yo dije, no, como que no entendí muy bien el idioma, como que yo creo que le hablaron al de al lado, ¿verdad? Como dice Isaías 6:8, Señor, helo aquí, ¿verdad? Acá está él, ¿verdad? Más bien como que se lo cambiaron. Heme aquí, envíalo a él. Yo dije, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y fue una bendición que Dios me haya llamado. Antes de comenzar la congregación trabajé un poco de tiempo por ahí en una fábrica, les digo, y tuve una cierta plática con 3 personas. Uno de ellos dijo su religión, el otra persona dijo, y sacando el pecho, yo soy ateo. Simplemente así lo dije y me dolió un poco. Dije, bueno, ¿cómo es que lo dice? Y después yo dije, yo soy cristiano. ¿Por qué es que el malo no busca a Dios?
Quisiera brincar rápidamente al mensaje, ir al Salmos capítulo 14, versículo número 1. Salmos capítulo 14, versículo número 1, comienza a decirnos este versículo. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio? No se necesita mucho, ¿verdad? Y no se enojen conmigo. La Biblia lo dice simple y sencillamente. Muchas gracias, hermano. La Biblia dice: es un necio. ¿Cómo vas a poder tapar el sol con un dedo? Podrás intentarlo, pero cada vez que te acercas ves que es más grande y más grande. Y así es cada vez que nosotros nos acercamos más a Dios, vemos que es más grande. Cuando una persona se acerca a un edificio y lo ve de lejos, podrá taparlo con un dedo, pero cada vez que te vayas acercando más, vas viendo cuán grande es eso. Y de igual manera, cuando una persona se acerca a Dios, te vas dando cuenta cuán grande es Él. Pero punto número 1, dice aquí la Biblia, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Entonces, número 1, aquí nos dice que es un necio. Me pregunto yo, bueno, entonces, ¿quién creó el universo? ¿Simplemente salió de la nada? Es un necio. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 1, versículo número 20. Romanos capítulo 1, versículo número 20. Nos dice la palabra de Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, ¿qué dice ahí? Claramente visibles. La Biblia dice que el ojo no le ha visto, mas sin embargo dice que Dios se manifiesta por todas las cosas de la creación. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, dice la Biblia, que no tienen excusa. Número 1, simplemente es un necio. Me pregunto yo, ¿me podrías explicar cómo es que salió el sol? Simplemente no me puedes dar una explicación, lo hermoso que sale cada mañana, se mete y se sale. No solamente el sol, pero las estrellas. Y qué hermoso leer el libro de Génesis que dice, y también puso las estrellas. Como si no fuera nada. Y para nuestro Dios no es nada el simple hecho de poner las estrellas. Y dice, y las puso. Me pregunto yo, bueno, ¿cómo es que sale un arco iris? Y qué hermoso es que después de la lluvia uno ve un arco en las nubes. Me podrás dar muchas enseñanzas, mas sin embargo yo leo la Biblia y dice que Dios puso un pacto en las nubes, que cada vez que llueve uno puede ver el poder de Dios en ese arco tan hermoso. Nuevamente sigue diciendo la Biblia, dice el necio en su corazón no hay Dios. Claramente se hace visible por la creación, el cielo, el sol, las estrellas, las montañas, los ríos. No me voy a ir muy lejos, simplemente un bebé. Simplemente explícame cómo es que un bebé tan pequeño crece. Y no solamente eso, sino que luego vuelve a tener otro bebé. El aire. La gente dice, bueno, es que yo lo siento. ¿Por qué no pueden sentir a Dios de igual manera esas personas? Y aún Dios les dio la habilidad para sentirlo. El ateo y el necio aquí dice que no tienen excusa. ¿Quién creó el universo? Dios. Ah, sí, pero lo olvidé. Es que ellos creen en la evolución. Nuevamente sigue diciendo la escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Me pongo a pensar yo, si una persona va caminando por la playa y qué a gusto sería, ¿verdad? El día de hoy, pero tú vas caminando por ahí y en eso tú puedes ver, por ejemplo, un reloj y ves un reloj por ahí tirado. Entonces vas caminando y lo ves y dices, oh, mira, qué tremendo. Probablemente una estrella de mar a lo largo de los años se convirtió en un reloj. Ok, querido estudiado, ¿tiene su sentido? No, tú debes de decir, alguna persona pasó y ahí se le cayó, estamos de acuerdo. Una persona con la habilidad de ponerle flechas, una persona con la habilidad de ponerle una batería para que sirva. ¿Y cómo es que se atreve a decir una persona al ver este universo que es tan perfecto y simplemente decir, oh, no, es que una mosca se transformó en esta cosa y en esta otra cosa a lo largo de los años? Es tan absurdo como decir que esto salió de una estrella de mar, a decir que simplemente apareció porque sí. Su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles, simple y sencillamente con la creación del universo. Se requiere más fe, entre comillas, para creer eso que en la creación. Regresamos a Salmos capítulo 10, versículo número 2. Salmos capítulo número 10, versículo número 2. Nos dice aquí la escritura, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado,
porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Versículo 4. El malo, por la que dice, no busca a Dios. Por la altivez de su rostro no busca a Dios. Número uno, porque es un necio. Es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Aquí dice que es altivo. Por la altivez, es soberbio y no quiere reconocer que hay un Dios todo soberano. Ellos dicen, no tengo tiempo, no lo necesito. Creen en sus propias fuerzas para poder salir adelante. Y me pregunto, ¿quién te dio las fuerzas? Es que dicen, es que es mi habilidad, es que es mi entrega. ¿Quién te dio la habilidad y quién te dio la entrega? Todo se regresa a la misma persona que sigue siendo Dios. Y gracias a Dios que Dios nos ha dado fe para ponerla en Él. Quisiera que vayamos a Salmos 73, versículo 3. Salmos capítulo 73, versículo número 3. Nos dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ¿quién dice? Yo me puse aún a pensar, porque es que a veces prosperan y aún niegan a Dios. Voy a tratar de dar esa respuesta de igual manera. La mayoría de esas personas son personas muy educadas, son personas muy trabajadoras y son personas, fíjense, que viven por principios bíblicos aún sin saberlo. El esposo ama a la esposa, crían a sus hijos, es gente trabajadora, es gente que le echa ganas, y es por eso que Dios bendice principios bíblicos. Y qué tristeza que nosotros, aún siendo cristianos, no apliquemos principios bíblicos cuando Dios quiere bendecirnos aún más que nadie, porque debemos tener una bendición especial por ser sus hijos. Dios ama al mundo, lo dice Juan 3:16, pero creo que hay algo especial con sus hijos, de acuerdo a Juan 1:12. No tenemos que ir, ahí nos quedamos. Y luego nos sigue diciendo aún, porque es que prosperan a veces estas personas, y yo los he escuchado decir, lo que siembres tú vas a recoger, y viven por normas bíblicas, trabajan, hacen lo correcto. Y nos sigue diciendo del versículo 3 en adelante, porque no tienen cónyuges por su muerte, por su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, dice, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Y nos sigue diciendo hasta el versículo 12, a causa del tiempo no voy a ir. Vayamos hacia el 16, el versículo número 16. El cristiano empezó a decir, bueno, ¿por qué es que esa persona le va bien si no le busca? Y dice, cuando pensé para saber esto, dice, fue duro trabajo para mí. Imagínense la mente del salmista diciendo, bueno, porque es que tal vez yo pueda tener problemas y aún soy cristiano, y aquella persona está prosperando y no le busca. Y la respuesta está en el siguiente versículo, verso 17, me encanta. Dice, hasta que entrando en el Centro Cristiano Amistad Familiar de Mexicali, y comprendí el fin de ellos. Hasta que me llené de la palabra de Dios y supe que soy acepto en el amado, que supe que lo más hermoso es ser un hijo de Dios, que aquellas personas tal vez no lo tienen. Hasta que entrando en el santuario de Dios, y dice, y comprendí el fin de ellos. Era dura cosa pensarlo. Y entre paréntesis quisiera decir algunas cosas, querido hermano, no tengas envidia de los impíos. Nosotros tenemos más cosas que aún el mismo dinero no puede comprar: la salvación, la vida eterna, una familia, una iglesia, su palabra, aún la misma salud. Hugo Chávez, ¿pudieras tú comprarla? Maldijo el nombre de Israel, el pueblo de Dios. Nosotros somos muy bendecidos por ser cristianos. Tenemos una bendición tan grande por conocerle. Me encanta aquel versículo que dice, con cuerdas de amor nos atrajo, y aún Él mismo nos dio esa fe para depositársela a Él mismo. Gracias a Dios somos sus hijos, pero ellos confían más en su dinero que en Dios. ¿Por qué fue que Jesús dijo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el rico, que entre un rico en el reino de Dios? Algunas personas dicen que los ricos serán condenados, totalmente antibíblico, sino porque ponen su confianza en el dinero. Yo me pongo a pensar en personajes bíblicos, fueron bendecidos y fueron prosperados. Me pongo a pensar en un Abraham. Abraham fue una persona muy bendecida por Dios. Me pongo a pensar en José, el segundo después del rey. Me pongo a pensar en un Daniel, un varón próspero y bendecido. Me pongo a pensar en Job. Fue muy bendecido, lo perdió, pero en el capítulo 42 Dios se lo volvió a dar. Dios bendice a sus hijos. El problema no es el dinero, sino dónde está nuestro corazón.
Fíjense lo que dice Primera de Timoteo 6:9. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo número 9. Nos dice la escritura, porque dice los que ¿qué? Fíjense, no dice porque los ricos, no hay problema, Dios bendice y prospera a sus hijos. El problema está en esa pequeña palabra, porque los que quieren enriquecerse. Dios bendice a sus hijos, y sería un hipócrita si yo dijera otra cosa, porque yo soy una persona que ha sido bien bendecida por Dios. Dios ha sido bien bueno y yo sé que ha sido bien bueno contigo también. Pero aquí el problema es los que quieren, a causa de cualquier cosa, simplemente afanarse por ahí a costa de perder lo que sea. Los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El siguiente versículo, verso 10, nos dice, porque la raíz de todos los males es el dinero. Entonces, ¿dónde está el problema? El amor. Dios bendice por simplemente buscarle, y Él nos dice que si le buscamos, Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero el problema es buscarlo más que a Él, al dinero. Ahora, yo sé que esto no pasa por aquí, tío. Esto yo lo había preparado acá para Irapuato, ¿verdad? Pero por aquí se me pasó el bosquejo de igual manera. Pero en todos está esto un poquito. Si no, no estaría en la escritura. Entonces dice el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. ¿Cuál debe ser nuestra actitud si Dios nos ha prosperado? Versículo 17 nos lo dice. Versículo número 17. Dice la Biblia: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son, ¿qué dice? ¿Qué significa la palabra incierto? Es muy sencillo, simplemente significa un día está, un día no está. Entonces, ¿cómo vamos a poner nuestra confianza en algo que es tan incierto? Por supuesto que nos sirve y nos ayuda para todo, pero dice, sino en el Dios vivo, nuestra confianza debe estar ahí, que nos da todas las cosas, y luego dice, y en abundancia, para que las disfrutemos. No está peleado, pero lo que debemos de guardar es nuestro corazón. Eso es lo que Dios ve. Fíjense cuál debe ser nuestra confianza, y me encanta este versículo. Salmos capítulo 20, versículo número 7. Salmos capítulo 20, versículo número 7. Me encanta este pasaje. Nos dice por ahí, estos, dice, confían en carros, los otros en caballos, mas nosotros en este lugar confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. En Él tendremos memoria. Ustedes podrán confiar en lo que sea, pero dice el salmista, yo confiaré en mi roca inmovible, en la petra que es Cristo. Mi confianza está en el Creador del universo. Y hermano, cada vez que deposites ahí tu confianza, va a estar guardada en un lugar hermoso e inmovible. Cuando queremos algo, lo guardamos en un lugar importante, el dinero lo llevamos al banco. ¿Por qué no depositas toda tu confianza en Cristo? Como el salmista lo dijo, confían en todo, yo confío en el nombre de Jehová. Y nos sigue diciendo el versículo número 8 al 9. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. El justo caerá 7 veces, pero por la gracia de Dios vuelve a levantarse. El siguiente versículo nos dice, versículo 9, salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Qué bendición es que Dios escucha la oración de sus hijos. Amén, qué bendición. Solo Dios, nuestra confianza estará segura en ese lugar. Regresamos a Salmos capítulo 10, versículo número 4. Salmos capítulo 10, versículo número 4. Nos dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El 5 nos dice, sus caminos son torcidos. ¿En qué dice por ahí? Todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice, tiene negocios deshonestos. ¿Por qué es que no quieren venir aquí a la luz? ¿Por qué es que no se quieren acercar y reconocer que la Biblia es palabra de Dios y venir aquí y adorar a Dios? ¿Por qué no quieren hacerlo? Fíjense lo que dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no quieren acercarse a la luz? Porque revela la imperfección. ¿Saben cómo fue que quitaron
a los grafiteros en España pusieron luces y simplemente con el hecho de alumbrar se quitó. Nosotros venimos a la luz y nos regocijamos en venir a la luz, pero ellos mejor simplemente la niegan porque no quieren cambiar la verdad, que aparte es verdad. Sus juicios están lejos, dice por ahí. No les gusta que le digan qué hacer. Yo recuerdo y me dolió que hace tiempo un cristiano a mí me dijo, no, ¿sabes qué? La Biblia no es palabra de Dios. Dije, ¿por qué me dijo eso un cristiano? Y después me dolió, pero meses más adelante hizo algo incorrecto y es que así él puede cauterizar su mente, porque así pues no va a haber juicio, no hay Dios, no hay nada, simplemente puedes hacer lo que quieras, vive como quieras, una vida solamente hay una. No, hay estatutos que Dios nos ha dejado, estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Es por eso que vivimos bajo los principios que Él nos ha dejado. Y lo siento, querido ateo, pero tu ignorancia o incredulidad no cambia la verdad. Muchos hemos escuchado este ejemplo. Si vamos manejando por la carretera y hay un anuncio, un letrero que dice 20 o 30 kilómetros por hora, y simplemente yo traigo prisa y paso a los 60 kilómetros por hora, me van a parar. Y me van a decir, oye, pues tienes que ir a la cárcel o te vamos a meter un ticket. Yo le voy a decir, no, es que yo no lo vi. Bueno, pues lo hayas visto o no lo hayas visto, hay una sanción por el hecho que tú has hecho. Y de igual manera, el ateo no tiene excusa. Salmos, seguimos ahí en el capítulo 10 de Salmos, y todo este capítulo nos habla respecto de esto. Salmos capítulo 10, versículo número 7. Dice la Biblia, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienten acechos cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y cae en sus fuertes garras, muchos desdichados. Versículo 11 dice el necio en su corazón, Dios se ha olvidado. Estaba leyendo este salmo y me pareció tremendo. Como primero comienza en el 3 diciendo, no hay. Y después aquí nos dice, es que se ha olvidado. Entonces ciertamente sí cree a su manera y un poquito. Nuevamente en esta plática que les dije que tenía en mi trabajo antes de comenzar la congregación, estaba yo trabajando con esta persona que me dijo que él no creía. Y después más adelante me dijo, no, mira, quédate en este lugar. Dios pone a cada uno en su lugar. Ok, gracias. Ciertamente, por más persona que diga que no crea, tiene que creer, lo siento, pero tiene que creer. Esa misma persona, y aquí el mismo Salmo nos lo dice. Me pongo a pensar en un trabajo que yo tenía en Estados Unidos, cuando estaba ahí en el instituto, yo era un vendedor de autos, estuve ahí un tiempo. Y recuerdo ahí en otra fábrica que estuve un tiempo, recuerdo que trabajaba ahí con una persona y él me dijo, no, yo soy ateo, yo no creo. Le dije, ok, y después de unos días, él me dijo que tenía un compañero que había sufrido una enfermedad y le dije, mira, yo quiero que tú pruebes el poder de Dios. Le dije, ¿me permites orar por esa persona? Le dije, 2 semanas, vamos a orar. Y le dije, y si Dios hace el milagro en esa persona, te vienes con nosotros para que aprendas un poquito más. Y si no, está bien. Él dijo, ok. Y no pasaron 2 semanas, pasaron 2 días. Y ¿saben qué me dijo? No, mejor no. Dije, ok, no que no crees. Tuvo miedo de que Dios hiciera el milagro en esta persona y tuviera que acercarse. ¿Sí me explico? Y qué tremendo. Y si creen, recuerdo un maestro en Estados Unidos, fue a hablarle a una persona de Cristo. Le estaba dando el evangelio y le dijo, no, yo no creo, vete de aquí. Él le dijo, ok, antes de retirarme, ¿pudiera orar por ti? Él le dijo, pues no creo, pero está bien, ora por mí. Entonces le dijo, oh Señor, te pido que tú le quites la vida a este hombre. Y le dijo, oye, espérame, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, no, que no creías. Bueno, ¿hay o no hay un Dios? Y gracias a Dios nosotros le conocemos. Y allá afuera tratan de negarle, mas sin embargo ellos mismos saben que hay un Dios. Lo saben. Simplemente el hecho de salir y voltear al cielo, tiene que haber alguien, y ese alguien es nuestro Salvador. No les conviene creer, eso es lo que ellos piensan. Versículo número 11.
nos dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Si esas personas creen en Dios, entonces deberían de cambiar un poquito su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de comportarse. Yo recuerdo en una ocasión, le estaba compartiendo de igual manera a una persona el Evangelio y le dije, mira, no hay vida más hermosa que la vida cristiana, acepta a Cristo. Y yo le estaba hablando, le estaba testificando. Y él me dijo, ¿sabes qué? Me encantaría creer. Y me dice, pero no me conviene. ¿No te conviene? Me dijo, no, es que no me conviene. Me impresionó su respuesta. Pierden tanto por tan poco. Qué barato venden su vida. Fue por eso que Jesús dijo, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El rico y Lázaro se dio cuenta, pero se dio cuenta muy tarde. No era mi deseo. Y espero que todo Mexicali fuera cristiano. ¿Se imaginan qué hermoso sería? Yo me pongo a pensar en Irapuato y digo que todo Irapuato fuera cristiano y que uno salga y Dios te bendiga, y Dios te bendice, buenos días. Y a veces, no sé por aquí, pero ahí en Irapuato es al contrario, ¿verdad? Te pitan el claxon y no sé si por aquí también, pero qué hermoso que la ciudad fuera cristiana. Y qué tremendo. Me pregunto el hecho de por qué es que esas personas odian aún a Dios. Realmente hay odio. Uno los escucha y dices, bueno, ¿por qué hablas? O sea, si no crees está bien, pero guárdalo para ti. Y no, se mofan y están orgullosos de hacerlo. Recuerdo ahí en Estados Unidos, estaba manejando por ahí y vi un espectacular muy grande que decía, if you don't believe in God, join the club. Me sorprendí que había un espectacular. Si no crees en Dios, únete al club. Pues ¿qué club será, verdad? El club de las personas sin esperanza. Pero fíjense cómo ellos aún se mofan en hacerlo. Y qué tristeza. Y nos sigue diciendo este salmo, y aún me impacta cómo comienza en el versículo número 1 este capítulo. De Salmos 10:1 nos dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Por un lado, tenemos en el contexto de este pasaje a un ateo mofándose de serlo. Y por otro lado tenemos un cristiano diciendo, Señor, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Yo creo que debería de ser al revés, queridos hermanos, y es mi deseo el día de hoy. Porque es que se mofan allá afuera y a veces nosotros nos preguntamos, oh Señor, debería de ser al revés. Señor, gracias que soy tu hijo, y que ellos mejor se escondan por negarlo. Gracias a Dios conocemos la verdad y la verdad nos hizo libres. Nunca estamos solos. Lo mencioné esta mañana y qué triste es cuando un cristiano se siente que está en una esquinita. No estás en una esquinita y eso es lo que Satanás quiere meter a veces en nuestra mente. Somos hijos de Dios, somos aceptos en el amado. Dios se acordó de Noé, Dios se acordó de Raquel, Dios se acordó de sus hijos y Dios se acuerda de nosotros. Prediqué parte de eso en esta mañana. Pero fíjense cómo termina este salmo ahí en el versículo 16. Versículo número 16. Nos dice este versículo: Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Ciertamente este es el corazón y cómo terminará todo. Me encanta cuando el salmista dijo: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? La Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y gracias a Dios que le conocemos. Gloria a Dios por eso. Y dice: Jehová es rey eternamente, solamente hay uno, y es el Cordero de Dios. Aquel Dios que dijo: yo soy el que soy, el creador y sustentador del universo. Y fíjense qué tremendo, no solamente lo creó, sino que lo sostiene día a día. Es impresionante que lo haya hecho en 6 días, pero después de 2000 años mantenerlo, qué tremendo. Pero al final todos harán eso,
Al final de la vida todos harán lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 11. Todas las personas harán lo que dice Romanos capítulo 14, versículo número 11, que dice lo siguiente: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará, ¿qué dice? Toda, me gusta esa palabra, sí, toda también incluye a aquel incrédulo. Toda rodilla se doblará algún día y toda lengua confesará, solamente hay uno, solamente hay un Dios. Eso incluye a nuestro amigo necio que lo había negado. Oh, me encanta cómo dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo número 18. Primera de Corintios capítulo 1, versículo número 18. Nos dice la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz, ¿qué dice que es? Es por eso que ellos allá afuera dicen, oye, es locura, que se paran ahí, predican y alaban. Y sí, para los que se pierden es locura, dice. Pero dice, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quiénes? A nosotros, es poder de Dios. El siguiente versículo, versículo 19, nos dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Siguiente versículo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y el siguiente me encanta. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, esa es la creación, su eterno poder, su deidad, no quisieron creerle. Dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces, qué bendición que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y es por eso que estamos en este lugar. Y me encanta el versículo de Corintios que dice, porque si estamos locos es para el Señor. Qué bendición, y gracias a Dios queremos adorarle y vivir para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo dije en la mañana y me encanta. Dicen, mira, ahí van otra vez, ahí van a la alabanza, mira, ahí van otra vez a la oración, mira, ahí van otra vez. Y un día van a decir, míralos también, ahí van al cielo, y nosotros aquí nos quedamos. Y gracias a Dios seguimos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y qué bendición por la locura de la predicación. Un día van a creer. Mi deseo es que sea temprano. Mi deseo no es que nadie perezca, y no era el deseo de Cristo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué hermoso es que una persona acepte a Cristo en su corazón, y gracias a Dios, y de veras que debemos agradecérselo cada día, porque nosotros antes éramos los que estábamos allá afuera. Yo antes decía, ay, ir a una iglesia cristiana. Dios me llamó para servirle, y gracias a Dios, y fue la mejor decisión después de aceptarle que pude haber tomado en mi vida. Me encanta aquel Salmos capítulo 32, versículo 1, que nos dice, Jesús dijo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Me encanta ese salmo. Bienaventurado es dichoso, doblemente bendecido, aquella persona que ha aceptado al Señor en su corazón. Y eso somos tú y yo por su pura gracia, y cubierto su pecado, dice la Biblia. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Queridos hermanos, quiero decirles que si hay alguien bendecido en esta tierra, somos nosotros, por el simple hecho de haber creído en nuestro Salvador Jesucristo. Gracias a Dios que Él nos dio la fe para hacerlo, y esperemos que Dios les dé la fe a aquellas otras personas para que también lo hagamos. Debemos de estar orgullosos de ser sus hijos. A mí lo que me impactó fue que ellos hasta pagan por poner su letrero, y yo digo, bueno, nosotros hay que levantarnos, tenemos la verdad. Es tiempo de tener ese, no sé si es correcto usar la palabra orgullo, sino el simple agradecimiento de ser sus hijos, como ellos lo tienen por no ser sus hijos. Gracias a Dios somos sus hijos, y que nos mantengamos fieles para Él. Y bueno, solamente tomo este minuto para agradecerles nuevamente. Ustedes tienen parte en lo que está pasando por allá en Irapuato. Es la cuna de mucha religiosidad, no se predica a Cristo, y gracias a Dios gente está aceptando a Cristo por allá, y ustedes tienen parte en ese ministerio que se está impartiendo por allá. Para mí ha sido una bendición
Les amamos en el Señor y vamos a estar orando por ustedes y que Dios les bendiga, que tengan un excelente resto del día. Tío. Realmente no hay mejor lugar para estar que en la casa de Dios los domingos, ¿verdad? Hay gente en el hospital, hay gente que no está muy bien, gracias a Dios nosotros estamos aquí. No hay mejor lugar que estar en este lugar y en este tiempo. Este es el segundo mensaje. El primer mensaje fue de mucha bendición, hablé sobre qué era para Dios y primeramente empecé diciéndole a las personas que qué era para nosotros la vida, y hay muchas diferentes ideologías y esperemos que más adelante puedan tener esa enseñanza que para mí ha sido de mucha bendición, más sin embargo traeré una distinta en esta tarde. Todavía es mañana, ¿verdad? Bueno, tarde, todavía, ya es tarde. Nosotros por allá tenemos 2 servicios, a las 11 y a las 7. Aquí tienen 4, qué impresionante. Comenzamos con dos banquitas, ya tenemos, luego compramos otras 20, luego otras 33 sillas y ya no cabemos por allá también en muy poco tiempo. Luego se me invitó para compartir en la televisión y por allá lo hacemos cada martes y ciertamente... La tuvieron que llevar en una ambulancia especial porque se fracturó la nuca. Gracias a Dios todo quedó perfectamente bien, ¿no? Y ahí me querían meter a la cárcel en ese tiempo porque se persigue de oficio cuando hay un accidente grave, ¿no? Y el papá de él y otros de sus primos, todos son abogados, y otro era jefe de la policía y todo, pues entre todos me ayudaron y no hubo ningún problema, ¿verdad? Así que gracias a Dios se pudo arreglar todo eso. Y ahí nosotros en ese viaje tuvimos oportunidad de compartir con el papá de él y con su mamá y con otros primos hermanos. Y fíjense que la que recibió al Señor fue la mamá de él, ¿no? Y siempre estuvimos orando por ella. Y fíjense, ahora su hijo de pastor, ¿no? Y sirviendo a Dios en Irapuato, y la congregación va levantándose fuerte y muy bien. Damos gracias a Dios por eso, ¿no? Pues aquí te dejamos, Paco, bienvenido. Yo le digo Paco, pero... Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Como lo hice en esta mañana, quiero... También ¿verdad? Sí, bueno, ok, está un poquito más bajito. Quiero agradecerles a todos todo lo que han sido una bendición, ciertamente. Por aquí veo algunas caras que conocí el día de ayer y ciertamente les felicito, tienen un espíritu bien bonito, tienen un ánimo y están sucediendo cosas que no están sucediendo en todas partes. Ciertamente esto es una bendición y como lo dije en esta mañana, pueden venir cada mañana y esto es lo que se hace, sí, pero no se hace en todas partes. Esto que está pasando es bien especial y denle gracias a Dios por lo que tienen, ¿verdad? La famosa frase que dices que a veces lo valoras hasta que lo pierdas. No lo vamos a perder, lo vamos a mantener y le vamos a dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Y ciertamente es una bendición, lo dije en esta mañana, este versículo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y más adelante dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, en el verso 3. Y ciertamente... ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? La semana pasada estuvimos ahí en Los Cabos, en Cabo San Lucas, allá compartiendo. Como 5 veces me tocó compartir ahí con varones, con todo, y llevando el mensaje de la palabra. Ellos se conectan con nosotros a través de internet todos los domingos. Y pues qué bueno, una buena oportunidad de sembrar en otras vidas también, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos un invitado especial. Está aquí mi sobrino, le voy a pedir que pase. Él se llama Francisco Javier Arrache, ¿no? Le damos la bienvenida, ¿no? Él está de pastor en Irapuato, Guanajuato. Y fíjese, hace aproximadamente unos 28 años, mi esposa y yo tuvimos un accidente, ya casi llegando a Irapuato, entre Irapuato y Salamanca. El carro se rompió el eje trasero, nos volteamos y una hermana mía... estoy seguro que muchos de ellos, ustedes han tenido parte en lo que está pasando en Guanajuato. En Guanajuato no mucha gente conoce de Cristo, pero gracias a Dios la palabra se está sembrando y está dando fruto. Y yo creo que es por la oración de ustedes. De igual manera les aprecio, les amo en el Señor y les doy gracias por todo lo que han hecho. Y de igual manera quisiera que vayáramos a nuestras Biblias, a Salmos capítulo 10. Salmos capítulo 10, desde el versículo 1. Antes de comenzar,
Mi hermana en la mañana me dijo, y lo mencioné, me dijo, por favor, ¿podrías decirles el Salmo 91 del 1 al 2 a la congregación y les puedes decir que Dios los ama? Y es una bendición, para mí es un gozo, no tiene mucho tiempo de ser cristiana, pero ya está, diario lee la palabra de Dios y para mí eso es un regocijo. Como dijo David, mi copa está rebosando. Y para mí esa llamada en la mañana fue una bendición y yo le dije, claro que yo les voy a compartir esos dos versículos. Y dice, el que habita